Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Presbyteriana Asambleas de Dios del campo hispano. Nuestro pastor es Pastor Sergio Garza y yo soy Matilde Martínez. Este día vamos a estar estudiando los pasajes difíciles del Nuevo Testamento. Su nombre lo dice, difíciles. El texto bíblico para estudiar va a ser Romanos 9, del 9 al 18, Romanos 10, del 9 al 11, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 10, Hebreos 6, del 1 al 8, y Hebreos 10, 26 a 31. También Primera de Pedro 1 a 2 y Segunda de Pedro 1, 10, 11. Y la verdad central de este estudio es estudiar la Sagrada Escritura es un esfuerzo gratificante de toda la vida. Y sí que es así, hermanos. Estudiar las Escrituras es un esfuerzo gratificante. Es algo que te llena tu vida. Llena tu vida, te hace diferente persona. Es precioso, es algo inexplicable, uno no lo puede explicar, pero es bueno. Esa es la verdad central de esta clase. Y el versículo clave va a ser 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la introducción del estudio dice: no podemos construir una doctrina completa sobre la base de uno o dos pasajes de la Escritura. Debemos tomar cada pasaje en el contexto del resto de la Biblia para entender lo que Dios desea de su pueblo. Los pasajes que comentaremos hoy, si lo estudiamos aislados del resto de las Escrituras, podrían llevarnos a conducirnos a errores. La primera parte del estudio es ¿qué es la elección divina? ¿Qué es la elección divina? Dios eligió un pueblo prometido. Nuestro pastor estaba hablando ahora de la elección, de cómo, por ejemplo, cuando uno busca trabajo, se le piden a uno tantas cosas para poder ser elegido a ese trabajo. O por ejemplo, en la escuela, los niños para participar en alguna actividad siempre necesitan ser elegidos, que puedan estar capacitados para esa posición, que tengan la fortaleza que necesitan. Es elección, esa es elección. Pero Dios eligió a un pueblo prometido, pero gracias a Dios que nos eligió a nosotros. Aleluya. Aleluya. Eligió a Israel, ese era su pueblo prometido, pero Él nos dio oportunidad para nosotros los gentiles, para pertenecer también a este pueblo. Aleluya. Romanos 9, del 9 al 18 nos dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene la misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano. Dios es soberano, y gloria a Dios por eso. Y es soberano en todo lo que Él hace. Eligió hacer el don de la salvación, que el don de la salvación estuviera disponible para nosotros, para todos los que pudieran responder con fe. No obstante, Él no impone su don. La doctrina de la elección comienza con la comprensión de la soberanía de Dios, su completa potestad y derecho de hacer su voluntad para cumplir sus propósitos. El ser descendiente de Abraham, Dios eligió a Isaac para que de Isaac viniera su descendencia. Pero el ser descendiente de Abraham no significa que todos son elegidos. Porque antes de Isaac ya estaba ¿quién? Ismael. Antes de Isaac ya estaba Ismael. Pero Dios dijo: en Isaac tendré mi descendencia. Él eligió por la palabra de esta promesa. Dijo: por este tiempo vendré y tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Esto está en Génesis 18:10. Esta cita se refiere a Isaac, que nacería de una promesa, una promesa que parecía imposible. Abraham a sus 100 años y Sara 99 años. Imagínense, una promesa imposible. Sara ya no se suponía que ya no podía tener hijos, pero Dios hace grandeza de lo poco, de lo nada que le entregamos. Él hace grandes cosas. A pesar de esto, de que Abraham tenía 100 años y Sara 91, nació Isaac. Dios se lo prometió y lo cumplió. Cuando Dios promete, lo cumple. Y aunque no fue el primogénito de Abraham, fue Dios que lo escogió. Él lo escogió por su voluntad. En Isaac te será llamada, dice, descendencia. Los hijos de Isaac son otra ilustración del objetivo de Pablo en esta lección. La promesa de Dios para Isaac nunca tuvo el propósito de realizarse a través de Esaú, a pesar de que Esaú fue el mayor de los gemelitos. Ni siquiera habían nacido los gemelitos. Cuando Dios eligió a Jacob, no habían hecho ni bien ni mal. Estaban todavía en el vientre de su madre. De ahí los eligió, por su propia soberanía. Porque Él ve todo. Él nos forma en el vientre de nuestra madre. Él sabe quién es quién y quién es quién. Desde allí nos elige. Lo eligió para que sea Él. Dice que el mayor servirá al menor, dice en su palabra. Lo dice por Esaú, que iba a ser, que era el mayor, pero que le serviría al menor, que es Jacob, porque ya lo había elegido. Hay otra elección, en esa elección, la tercera. Aquí nos puede parecer un poco la más preocupante para nosotros, porque involucra a Faraón, a quien Dios eligió y levantó para revelar su poder y soberanía. Amén. ¿Quién dice que Dios había escogido? ¿Quién pensaría que Dios había escogido a Faraón? ¿Verdad? Pero Él lo eligió. Aunque Faraón rehusó obedecer a Jehová, Éxodo registra que Faraón endureció su corazón 7 veces antes de que Dios se lo endureciera. Él mismo le dio oportunidad a Dios.
Él endureció su corazón 7 veces, dice en Éxodo 5:2, Éxodo 7:13 y 14, Éxodo 22, Éxodo 18:15, Éxodo 8:32 y Éxodo 9:7. Ahí están las 7 veces que Faraón endureció su corazón antes de que Dios se lo endureciera. Dios pues usó ese pecado. Dios usó ese pecado de Faraón para demostrar su poder y magnificar su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Dios solo trató a Faraón basado a lo que él era y lo que él había elegido hacer. La verdad es que Dios soberanamente escoge tener misericordia de algunos y de otros no. Pablo presenta una reprensión categórica a quien plantea la pregunta del versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Quién es usted o quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? ¿Quiénes somos para juzgar al Dios soberano, el Dios vivo? El derecho que tenemos al favor y las bendiciones de Dios es como el derecho que tiene la vasija a determinar cuál será su forma. ¿La vasija tiene algún derecho de escoger cuál será su forma? No. Igual nosotros. Igual nosotros. No sé, cuando yo estaba en la escuela, no teníamos la tecnología que se tiene ahora. Trabajábamos con barros. Nos ponían a trabajar con barros y me acuerdo que me gustaba hacer barros y hacer figuras con esos barros. Eso teníamos que presentarlo para que, como una materia, para pasar una materia. Yo agarraba ese barro bruto en mi mano, yo lo agarraba y mi mente formaba lo que mi mente quería formar de ese barro. Así somos en las manos de Dios. Nosotros solo somos barro. Él nos forma y Él nos prepara a su manera. Aleluya. A su manera y para el uso que quiere hacer de nosotros. Gloria a Dios. Éxodo 33 nos dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En este pasaje de Éxodo, Dios establece sus derechos absolutos para que sus decisiones no se cuestionen por sus criaturas. A obedecer. Calladitos nos vemos mejor. Y obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios le damos porque su misericordia es inclusive y no exclusive. Pues ha elegido incluir a aquellos que no eran su pueblo, nosotros los gentiles, y llamarnos pueblo mío e hijos del Dios viviente. Aleluya. ¿Se imaginan todo lo que le agradecemos a Dios, hermanos? Día a día. No éramos nada, pero Él nos eligió. Había elegido a un pueblo que era Israel, pero ahí nos dio oportunidad a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Debemos estar agradecidos por eso todos los días. Un pueblo santificado, una elección asegurada. Primera de Pedro 1, el 1 a 2 y segunda de Pedro 1, del 10 al 11. Lo vamos a leer. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro recibió una comisión especial de parte del Señor para actuar con autoridad oficial como representante de Dios entre los creyentes, a fin de llevarles el mensaje de Dios. Estos creyentes eran expatriados, no pertenecían al mundo en que vivían, sino a un mundo celestial al cual han sido llamados. Están esparcidos entre extranjeros y en forma similar
en forma similar, así como los israelitas estuvieron esparcidos, exiliados en el Antiguo Testamento. Era un grupo de personas que habían recibido al Señor, pero que estaban en un lugar donde no les pertenecía estar porque estaban esparcidos. Él les escribe. Aquí elegidos, según dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estos esparcidos estaban en dispersión. Habían sido elegidos según la presencia. Esta palabra presencia significa conocimiento previo o preconocimiento, aspecto de la omnipotencia de Dios, omnisapiencia de Dios, que Dios por el que los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano. Esos habían sido escogidos, así como nosotros fuimos escogidos. La elección o inclusión de los gentiles para ser incluidos en la familia de Dios no es una ocurrencia a último momento. No fue que Dios dijo, ahí están los gentiles, vamos a tener que incluirlos. Dice que estábamos elegidos, dice, por medio de según la presencia de Dios. Quiere decir que es de antemano. Él sabía que estaba este grupo y que también iba a ser incluidos. La elección de los gentiles se realiza por un precio, hermanos. La muerte del Hijo de Dios. Note la mención de Trinidad en 1 de Pedro 1:2. Padre elige, el Hijo derrama su sangre y el Espíritu Santo santifica o consagra a los elegidos, a los gentiles. Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en una sola para limpiar a los gentiles, para traer a los gentiles, para incluir a los gentiles. Y el propósito era para llevarlos a la comunión con Dios y a la obediencia a Jesucristo su Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayo. Somos elegidos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y Él es el que va dirigiendo nuestros pasos. Él nos va santificando poco a poco para hacer la obra del Padre. En 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, cuanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El 11 nos dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Procurando hacer, procurando de una forma ser firmes y en nuestra vocación y en nuestra elección. Esta relación nueva, estar firmes en esta relación nueva, esta relación viva, porque es una relación viva. El Espíritu Santo vive en nosotros, Él nos da vida y debemos relacionarnos con Él o darle lugar para que nos vaya instruyendo. ¿Ustedes acostumbran a saludar al Espíritu Santo en la mañana cuando se levantan? Esa es una buena manera de participar con Él, de reconocerlo, de que está con nosotros, que no estamos solos. Saludarlo al Padre, Hijo y Espíritu Santo y darle las gracias por ese día que nos regala. Esa es una buena manera de mantener esa relación viva con Él. Esta relación nueva es posible
por la elección de Dios. No es garantía de salvación eterna, independientemente de lo que la persona elija hacer con su vida. Porque si fuera así, entonces no hubiera necesidad de la fuerte exhortación de caer en la fe, ni de las advertencias contra el pecado, como dice, procurad hacer vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad. Si mantenemos nuestra relación con Dios, como dice aquí esta palabra, no caeremos jamás. Vocación aquí es un llamado. Es llamado de Dios para hacer algo o cumplir una misión. Tenemos una misión aquí en esta tierra, hermanos. Tenemos una misión. La fe en Cristo producirá y debe producir obediencia a Cristo. Esto no solo validará el llamado de la persona y asegura su elección, sino que dará como resultado una entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es vital en nuestra relación con Dios. Es vital. La segunda parte nos habla de quién o qué detiene al anticristo. El regreso de Cristo precedido por el hombre del pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 4 y 8. El 1 al 4 y el 8. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre los falsos maestros y profetas, pero nos advierte que en los últimos tiempos habrán quienes se burlarán de la palabra de Dios y su promesa del regreso de Cristo. ¿Ustedes creen que ya estamos viendo eso? Muchos se burlan, muchos no creen de que el Señor viene a recoger su iglesia. Y por más que se les hable para arreglar su camino y esperar esa venida que anhela todo cristiano que conoce la verdad, anhela todo cristiano que conoce la verdad, pues muchos no les importa. En Tesalonicenses aprendemos que las enseñanzas de Pablo habían sido distorsionadas por falsos maestros que enviaban cartas en nombre de Pablo, por lo cual la iglesia estaba experimentando confusión y ansiedad. La enseñanza falsa era que el día del Señor ya había llegado y traía las tribulaciones que experimentaban. Así algunos creyentes tesalonicenses pensaban que Cristo había venido y que los había pasado por alto. Ellos estaban confundidos con eso. Pablo les escribe para tranquilizarlos y les dice: no crean tal enseñanza, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aunque pensaran que esas cartas venían de Pablo, pero que no creyeran. Pablo les dice que el día del Señor, y les explica, el día del Señor comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Pablo restablece el equilibrio en la iglesia al describir algunos sucesos importantes que precederían al día del Señor, en particular la apostasía y la aparición del hombre de pecado. Pablo declara que la apostasía vendría primero. El término griego que traduce apostasía significa comúnmente una rebelión militar, pero en las Escrituras esta palabra se utiliza con relación a rebelarse contra Dios, deserción de la verdad durante este tiempo. Esta apostasía rebelde prepararía el camino del anticristo. Otros traducen el término como partido y lo entienden como una referencia al arrebatamiento. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Estamos viendo señales de esa rebeldía? ¿De esa rebeldía contra la palabra de Dios? Estaba escuchando ayer un programa. Ese programa decía de que era un
era algo referente a juegos electrónicos y ponían a Dios como el peor pederasta. Lo han puesto incluso de que vivía con María Magdalena. ¿Cuántas cosas no se dicen de Dios, hermanos? A Dios lo hemos bajado, lo hemos denigrado. Gloria a Dios que Él es Dios y que nada de esas cosas lo denigran. Lo denigrará el que lo cree, el ser humano, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Pablo declara que esa apostasía vendría primero. Esto nos da a entender que el hombre de pecado, dice aquí, no será revelado hasta que Cristo venga a llevarse a su iglesia para estar con Él. Pero ya estamos viendo las señales y nos han dicho que en la palabra nos dice cuáles son las señales. Y estamos viendo las señales del regreso de Cristo, que va a ser muy pronto. Y es eminente, nadie sabe cuándo, pero ya estamos viendo las pruebas que los actos, los hechos, el hecho de aceptar o aprobar el aborto, aunque sea en los 9 meses, aprobar el aborto, matar a los hijos que Dios ha puesto en el vientre de la madre. Estamos viendo todas esas cosas que contrarían la palabra de Dios. Estamos viendo que a los niños se les acepta ahora, si el hombrecito se siente mujer, que ya se puede operar incluso sin la autorización de sus padres. Que si la niña se cree varón, igual. O que puede usar el servicio de los niños el servicio de las niñas, y las niñas el de los varones. O que jueguen, o que tengan partidos donde tengan que, jugar hombres y niñas. Están autorizando todas esas cosas. Estamos viendo tantas cosas rebelarse contra la palabra de Dios. Cualquiera que sea la forma en que se entienda, el arrebatamiento va a ser un suceso que ocurre antes de que el hombre de pecado sea revelado. Pablo no utiliza el título anticristo para este hombre, pero su descripción de él es análoga a la descripción que hace Juan en Primera de Juan y en Apocalipsis 13. El hombre de pecado llevará al mundo a la rebelión contra Dios. Hará incluso milagros. Estamos viendo esa rebelión. Al hombre de pecado también se le llama hijo de perdición, que está destinado al juicio que se menciona en 2 Tesalonicenses 2:8, al cual el Señor matará con el resplandor de su venida. Aleluya, gloria a Dios. El hombre de pecado será detenido. 2 Tesalonicenses 2:5-7 nos dice: ¿no os acordáis en cuanto yo todavía estaba con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Aunque nadie sabe exactamente el día ni la hora en que vendrá el Señor, ese día no sorprenderá a los que estamos esperándolo. Al contrario, nos alegra, nos entristece por nuestras familias que todavía no lo han recibido. Pero hermanos, hay un gozo, yo sé que hay un gozo en todos los que han sido bautizados, es decir, que han recibido al Señor y que esperan esa venida y que saben lo que significa esto. Hay un gozo en nuestras almas. Su venida está cerca.
Pero como digo, nos entristece por aquellos que no lo han recibido. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento. Jesús dio estas enseñanzas a sus discípulos para que estuvieran preparados para su venida. Juan 12:35. Los apóstoles también enseñaron lo mismo. Les dijeron de que nadie sabía la hora, pero la venida del Señor va a venir. Eso es un hecho. Se dijo que él iba a nacer de una virgen, nació de una virgen. Se dijo que iba a ser crucificado, fue crucificado. Se dice que él va a regresar, él va a regresar. Todo lo que se dijo, todo lo que se dice en la palabra de Dios se cumple. No se identifica el poder que lo detiene. Quizás el orden civil establecido por Dios para poder frenar el poder del mal. Estoy hablando ahorita del anticristo o el hombre de pecado. Nadie sabe qué lo detiene exactamente. Puede ser, no se identifica, pero quizás sea un orden civil establecido por Dios para poder frenar el poder del mal. Otros piensan que Pablo se refiere a la suma total del poder moral que reside en la iglesia mediante la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios tiene que ser quitado antes. Dios ha reprimido el pecado del mundo mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu obra directamente por medio de la Biblia. Las personas piadosas, que es la iglesia, sus santos ángeles, para promover el reino de Dios y detener el mal. Algunos interpretan el ser quitado de en medio en este versículo como una referencia al arrebatamiento, porque la iglesia no puede existir sin la presencia del Espíritu Santo. Así, la remoción de la iglesia mediante el arrebatamiento será un efecto. En efecto, la restricción al poder del pecado en este mundo. Sigamos orando, hermanos. Sigamos orando. Ese es uno de nuestros llamados por el cual todavía estamos acá. Esa es una de las cosas que reprime el enemigo. La oración de la iglesia. Nunca crea que su oración no es válida. Su oración Dios la escucha. Y está el poder en nosotros para orar. Él nos ha dado el poder. Dios nos ama. Dios ama a su iglesia. Y nos ha dado ese poder. La iglesia tiene un propósito aquí en esta tierra todavía. Mientras esté la iglesia aquí en esta tierra, el hombre de pecado, como dice aquí la palabra, o anticristo, no va a aparecer a ser. Aunque ya está dando señales, pero no va a aparecer. Vamos a la parte 3. Y dice, ¿se puede salvar los desertores? Los desertores descritos y denunciados está en Hebreos 6, del 1 al 8, y Hebreos 10, de 26 al 27. Nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Pueden los verdaderos creyentes abandonar su fe y perder su salvación? Hebreo contiene lo que es quizás el pasaje más desafiante sobre este tema. Las diferentes respuestas a esta pregunta representan diferentes posiciones teológicas. Lo que parece razonable es examinar cuidadosamente estos pasajes sin suponer un sistema de doctrina para la interpretación de los detalles. Lo que se describe en el capítulo 6, del 4 al 6, se entiende mejor con el término apostasía, es decir, el abandono de la fe por un cristiano. La mayoría de los que se oponen a esta interpretación están convencidos de que un verdadero creyente nunca podría perder su salvación. Pero examinemos más de cerca el texto. Estas personas ya habían sido espiritualmente iluminadas, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué se siente cuando uno tiene el Espíritu Santo? ¿Qué se siente? Que no se siente, dice la hermana. Es tan bello, es tan... no se puede explicar. No se puede explicar definitivamente. Te trae una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta por la que estés pasando. Tienes una paz. Se siente diferente, ves diferente a las personas, piensas diferente. Es precioso tener el Espíritu Santo. Y de pronto, que esta persona, ya una vez teniendo todo esto, de pronto decide que siempre no. Y abandona la fe. Si llegamos a esa conclusión de que lo que se describe es apostasía, entonces por definición quienes apostatan, de acuerdo a Pablo, han desechado y naufragado. Esto está en Timoteo, 1 Timoteo 1:19. Esto no es un fallo momentáneo de la fe, ni una indiscreción pecaminosa. Hay personas que por algo que les pasa, por ejemplo, la muerte de un único hijo, se alejan de Dios. Se alejan de Dios. Pero es su dolor por el que está pasando. Son transiciones de la vida y creo que no podríamos culparlos como una deserción. La elección consistente de desechar al fundamento de su fe y la salvación, Cristo y la cruz, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Pablo está hablando de los que dejan a Cristo. Y dice el autor dice que es imposible renovarlos nuevamente al arrepentimiento. La apostasía no es un pecado momentáneo, dice aquí, sino una decisión establecida de rechazar lo que Pablo llama la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Pero en Hebreos, nos dice Hebreos 10, 26, 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Prevención contra la deserción. En Hebreos 6, del 9 al 11, nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así,
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esas son clases un poco difíciles de entender. Pero deseamos, dice aquí, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y Romanos nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo podemos asegurarnos de nuestra salvación? ¿Posible? ¿Es tal esa garantía aún posible? Escuchemos la palabra de Juan. No nos confundamos. Escuchemos la palabra de Juan. Primera de Juan 5:13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. La salvación y la vida eterna no son objetos que podamos guardar o extraviar. Más bien, la salvación es una relación viva con una persona. Por eso debemos mantener esa relación viva con esa persona. Primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Romanos 10, del 9 a 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted tiene fe en Cristo y tiene alta estima de su lealtad a Él, no debe temer alejarse de la fe. Cuando surjan dudas de la salvación, revise las Escrituras, pregunte cómo recibí la salvación. ¿Fue por gracia? ¿A través de la fe en el Hijo de Dios y su obra en la cruz? ¿Es esto lo que usted cree? Si es así, aférrese a esa fe. Porque otra vez de ella está seguro, a través de ella está seguro que sí es salvo. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, pero no nos obliga a servirle. Él nos atrae hacia Él. Él nos atrae hacia Él. Cada uno de nosotros debe tomar su decisión de aceptar el amor de Cristo mientras vivamos en esta tierra, antes de que sea demasiado tarde. Permanecer en Él vale la pena. Gloria a Dios. Aquí termino con esta clase. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, mi Dios, de escudriñar tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, porque necesitamos más. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.